¿Estás de anfitrión ya, Darío? Sí, y ya está grabando. Muy bien. Pues ¿vosotros estáis viendo la presentación? Sí. Yo lo veo bien. Vale, ya eres anfitrión, Diego. Vale, pues nada, si lo estamos... Vosotros estáis viéndola, ¿verdad? La presentación. Correcto. Muy bien. Yo la veo sin problema. No sé si me escucháis. Sí, te escuchamos. Pues nada, vamos con la clase. Bueno, la clase de hoy quería que fuese mucho más dinámica con los alumnos. En otra ocasión, para el curso que viene, pues la haremos así. Es una asignatura que digamos, tiene muchas formas de verla, ¿no? Como decimos muchas veces en baloncesto, dirigir un equipo, dirigir un grupo, no hay varitas mágicas, no hay varitas mágicas, no hay pócimas maravillosas que nos vayan a llevar al éxito. Y cuando hablamos de éxito no tiene que ser porque ser un éxito de rendimiento deportivo, de ganar una competición, ¿no? Sino que simplemente logremos conseguir los objetivos que nos habíamos planteado al principio de temporada, ¿no? Y entonces, bueno, cuando nosotros como entrenadores, como educadores, como técnicos, nos planteamos lo que yo digo, el reto, ¿no? El reto de ser entrenador, porque ser entrenador para mí es un reto diario, un reto por etapas, ¿no? Y al final, pues, es verdaderamente un reto que te ha llevado un año de tu vida y eso es muy importante, tanto para el entrenador como para las personas a las que va dirigida tus enseñanzas, ¿no? Entonces yo lo veo con esa pasión, ¿no? Y en fin, pues sobre esa pasión y sobre esas distintas formas de verlo, va un poquito la presentación, ¿no? En principio, quería comentar con todos cuáles son las características que tiene que tener un entrenador, una entrenadora, ¿no? Evidentemente, tenemos que tener una serie de competencias, ¿no? Efectivamente, tenemos que saber de baloncesto, tenemos que saber cómo se enseña, tenemos que saber qué herramientas darle a los jugadores para que consigan mejores habilidades técnico-tácticas, tácticas colectivas. Es decir, que todo el proceso que podamos ver en las otras clases, ¿no? La otra asignatura. Pero hay un detalle que para mí es muy importante, es la personalidad, ¿no? Personas hay, o personalidades hay tantas como personas. Cada entrenador tendrá su personalidad como persona en sí, ¿no? En su vida cotidiana, y eso puede o no transmitirlo luego en la cancha, ¿no? Es decir, que hay personas que son mucho más echadas para adelante, mucho más valientes, con más iniciativa, y otras personas pues que son más conformistas, que quizá tienen más miedos a la hora de trabajar. Y bueno, realmente eso luego en la cancha se ve reflejado, ¿no? A la hora de trabajar lo que cada entrenador quiera trabajar, ¿no? Es muy importante esta palabra tan rara y tan fea, que como digo yo, que es muy fea la palabra empatía, pero tiene una cosa muy importante. Es que, ¿por qué dicen que buenos jugadores potencialmente podrían ser buenos entrenadores? Pues porque han vivido el baloncesto, ese deporte, desde el punto de vista del jugador. El jugador por naturaleza es egoísta
Y si no es egoísta, no es un jugador competitivo. Y entonces, pues, esa empatía, ese llegar a ser entrenador, sabiendo cómo se ha vivenciado desde el punto de vista del jugador, para mí es muy importante. A mí me ayudó muchísimo haber sido jugador, aunque no llegué a ser jugador profesional, pero convivir con jugadores profesionales, las cosas buenas, las cosas malas que hay, y luego cuando llegas a la función de entrenador, ¿no? Pues ser capaz de, digamos, transmitir teniendo en cuenta, teniendo esa empatía con los jugadores. Por 4, el punto 4 es, lo he puesto en mayúscula porque sin pasión no hay un entrenador. Un entrenador que no tenga pasión por lo que hace, una pasión diaria, pues como que no está preparado para el estrés que supone y la responsabilidad que supone tener un grupo de jugadores, ya sean niños benjamines, pequebasques o sean seniors, ¿no? Pero bueno, trabajando un poquito, pensando más en qué objetivos tenemos que tener en estas etapas iniciales, categoría minibásquet, preminibásquet, infantil, pues nosotros nos podemos plantear una serie de objetivos educativos, como ya vimos en la asignatura de enseñanza de baloncesto, pero nuestros fundamentales, ¿no? En teoría, son nuestros objetivos deportivos, ¿no? Y dentro de esos objetivos deportivos tenemos que tener siempre una gran sensibilidad con el grupo al que nosotros estamos dirigiéndonos, ¿no? La capacidad de tener paciencia, de tener calma, de que cada jugador aprende a un ritmo distinto, y bueno, que nuestros objetivos serán crear jugadores competitivos, pero para competir necesitas un grupo. Necesitas un grupo y cada persona de ese grupo debe aportar lo que verdaderamente sea capaz de aportar positivamente al grupo. Y para eso tenemos que dirigir, tenemos que dinamizar el grupo y tenemos que tomar un seguimiento de estos jugadores para ver qué características tiene cada uno, cuáles son sus puntos débiles, sus puntos flojos, en qué pueden aportar más, qué se puede aportar menos, ¿no? Y bueno, desde el punto de vista de los objetivos técnicos, nosotros podemos conseguir que nuestros jugadores sean unos individualmente, tengan una gran capacidad técnica, pero si no están, no tienen esas habilidades sociales que son necesarias en un equipo de baloncesto, pues al final el rendimiento es colectivo, el rendimiento es del grupo. Y si el grupo no funciona, por muy buenos jugadores que tenga, si la dinámica del grupo no es apropiada, pues posiblemente no se llevará el éxito, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿qué competencias tiene que tener un entrenador de baloncesto, no? Competencias comunicativas y competencias de saber escuchar, ¿no? Porque jamás nos podemos encerrar en lo que cada uno sabe y piensa, ¿no? Se aprende muchísimo de los jugadores, y el entrenador que no aprenda de sus jugadores de forma diaria, o no está observando bien o no sabe escuchar. Y entonces es muy importante escuchar a nuestros jugadores, escuchar a todo el mundo, escuchar a tus ayudantes, a la gente que está alrededor tuya, y luego las decisiones posiblemente, o debería ser así, las decisiones las tomarás individualmente, pero sabiendo escuchar y teniendo información de las cosas, de los aspectos positivos y de los aspectos negativos, al final el entrenador tiene que tomar una decisión, pero contra más información tenga, eso va a ser siempre positivo. También, bueno, la capacidad de comunicar es muy importante. Desde el punto de vista oral, pero también desde el punto de vista de expresión corporal, ¿no? Un entrenador que lo vive con pasión
y es capaz de comunicar con gestos, con el día a día, te lleva bueno, a no forzar. Un entrenador no tiene por qué estar forzando la voz continuamente, ¿no? La utilización del silbato es un recurso metodológico. Yo digo que un entrenador de baloncesto tiene que tener un silbato. Ya desde categorías inferiores es muy importante. Y cómo usar ese silbato, ¿no? No usarlo como si fuese la gimnasia sueca, pero sí utilizar el silbato para que cuando se produzca un silbatazo, o se produzcan dos, o se produzca un silbatazo continuo, o tres discontinuos, pi, pi, pi. Es decir, educar a los jugadores en esa capacidad de atención y de comunicación, ¿no? Evidentemente, el conocimiento pedagógico, lo que estuvimos hablando, que no solamente tenemos que conocer a los jugadores, tenemos que conocer el baloncesto, sino que también tenemos que conocer cómo se enseña, ¿no? ¿Cuál es la mejor forma de enseñar? ¿Qué herramientas tengo? ¿Qué estilos de enseñanza tengo? ¿Qué técnicas de enseñanza tengo para poder enseñar? Que la enseñanza tradicional, la enseñanza en la que el profesor, en este caso el entrenador, asume todas las responsabilidades y todas las cosas se hacen como dice el entrenador, pues no es suficientemente educativo. En este proceso de enseñanza-aprendizaje, unos enseñan, otros aprenden, pero la comunicación tiene que ser bidireccional. Y bueno, pues el que los propios jugadores, ¿cómo queremos conseguir jugadores creativos si no les dejamos participar en ese proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Evidentemente también creemos que los entrenadores tienen que tener una capacidad, unas competencias sociales y en valores, ¿no? Posiblemente con categorías inferiores es tremendamente importante ser educador, ¿no? Y bueno, como hemos dicho, el grupo va a ser una pequeña sociedad, nuestro equipo va a ser una pequeña sociedad que tendrá sus normas, que tiene que tener sus valores y bueno, esos valores tenemos que llevarlos a rajatabla y no dudar a la hora de formar y de transmitir esos valores, ¿no? ¿Por qué dudar? Porque en algunos momentos, por el estrés competitivo, nos puede llevar a situaciones en las que luego nos podamos arrepentir, ¿no? Entonces, antes de eso, tenemos que crear el ambiente de valores, el ambiente de norma de funcionamiento de cualquier pequeña sociedad, ¿no? Y transmitirla en el campo. Eso puede ser hasta una filosofía de club, es decir, este club tiene como valores fundamentales estos valores y los llevamos a rajatabla. Y tanto los alumnos, tanto los chavales, como los entrenadores, como la junta directiva, como los propios padres y madres, las familias, tienen que cumplir. Y eso hoy en día es muy importante. Porque no todos nuestros niños van a ser profesionales de baloncesto, posiblemente ninguno, con lo cual pues los rendimientos deportivos en algunos momentos pues pasan a un segundo plano, ¿no? Bueno, la capacidad de aprender a aprender. Nosotros estamos en continuo aprendizaje, los entrenadores. Aprendemos de nuestros compañeros, aprendemos en las redes sociales, aprendemos en Internet, aprendemos de nuestros jugadores, aprendemos continuamente. Y tenemos que tener las herramientas para saber discrecionar, ¿no? Y bueno, todo, como la propia competencia habla, de aprender a cómo voy a ser capaz de seguir aprendiendo día a día, semana a semana, año a año. Y bueno, pues eso es un proceso interesante y que, bueno, va a caracterizar al entrenador tradicional del entrenador moderno. Y bueno, evidentemente, pues contra más específicamente conozca
esa disciplina deportiva, en este caso el baloncesto, ¿no? Contra más específicamente, más estudioso sea un entrenador, pues más facilidad para poder, digamos, luego expresarse en el campo, ¿no? Dentro de la disciplina deportiva, dentro del baloncesto y en otros temas transversales, ¿no? Porque hoy en día los entrenadores de categorías inferiores somos, aparte de entrenadores, somos profesores, somos médicos, somos fisioterapeutas, somos psicólogos y bueno, todas esas disciplinas deportivas, las tenemos que intentar aplicar luego en nuestro deporte, ¿no? Sin que haya intrusismo laboral, evidentemente, pero el entrenador ya de por sí se le presupone una serie de conocimientos, ¿no? Es como el profesor de educación física que cuando un niño se cae en el patio o algún niño se hace un E15, se lesiona, vamos a llamar de educación física, porque el de educación física sabe de todo, ¿no? El de educación física no es médico, no fisioterapeuta, tiene una serie de conocimientos básicos de primer auxilio y que pueden ayudar. Y evidentemente eso nos ayuda en nuestra vida deportiva, ¿no? Como entrenadores. Pero bueno, pues sería muy importante pues, tener otra serie de aprendizajes transversales que nos ayuden en nuestro día a día. Y por último, la competencia directiva y gestora, ¿no? Bueno, al fin y al cabo el entrenador es el director de un grupo, ¿no? Y es la cabeza visible, ¿no? Y hay que saber gestionar, gestionar el ambiente, gestionar en muchas ocasiones pues los problemas que van a surgir diariamente con los equipos, sobre todo porque hoy en día los padres y madres pues son bastante especiales y tenemos que ser capaces de conseguir que esta gestión sea la más adecuada posible dentro de unas normas, ¿no? que tengamos en nuestra cabeza, en nuestra planificación. Hablamos de inteligencia emocional. Bueno, el entrenador tiene que ser un líder. Yo creo que tiene que ser un líder. Tiene que haber un liderazgo por parte del entrenador. Pero también el liderazgo, en algunos momentos lo vamos a compartir con nuestros jugadores. Eso está claro, que lo vamos a compartir con algunos jugadores. Evidentemente, la empatía, como hemos estado hablando antes, es imprescindible. Pero claro, empatía con niños en etapas iniciales. Pensar, ser empático con un niño benjamín, con un niño infantil, con un niño minibásquet, ¿verdad? Es importantísima en ese liderazgo que nunca perdamos la autoridad. Podemos ser más democráticos como entrenadores. Podemos ser todos democráticos, pero ante las normas importantes, la autoridad del entrenador es fundamental, no podemos dudar, porque si los propios jugadores nos ven dudar, al final perdemos ese liderazgo, perdemos, ese respeto de los jugadores, ¿no? Evidentemente, la forma de ser capaz de transmitir, de empatizar, ¿no? Lo que llamamos las habilidades sociales, la capacidad de poder motivar en el día a día con los problemas que podamos tener nosotros y con los problemas que puedan tener los niños, ¿no? Y llevar esa motivación cada día, cada semana, cada partido, y a lo largo de varias temporadas si al final seguimos con ese mismo equipo, ¿no? Que es muy bonito empezar igual una categoría con un equipo y continuar varios años con ese equipo hasta que hayamos conseguido llegar a unos objetivos que nos habíamos planteado, ¿no? Ya hablaríamos más adelante, en otro momento, de qué importancia pueda tener el entrenar muchos años al mismo equipo, ¿no? O qué beneficios, qué cosas positivas, pero también qué cosas negativas podrían darse, ¿no? Es muy importante el autocontrol. Esto es una cosa para la gente para los entrenadores que tenemos mucha pasión, el autocontrol es importantísimo.
porque muchas veces no somos capaces de controlarnos, ¿no? Esa pasión, cuando hay cosas positivas y cuando hay cosas negativas, ¿no? Ser capaz de tener la capacidad de autocontrol, lo considero también una cosa básica del entrenador, sobre todo en categorías inferiores, ¿no? En las etapas iniciales, ¿no? Luego, en categorías senior, pues se pierden mucho más los papeles, ¿no? Nos acostumbramos a hacer, digamos, a presentar ante los jugadores y ante el público. En senior presentamos, digamos, situaciones del deporte profesional, cuando evidentemente la mayoría de los entrenadores no somos profesionales de esto, ¿no? Pero bueno, actitudes que en el deporte profesional se ven como normales, en el deporte no profesional no se pueden ver normales, ¿no? Bueno, es importantísima el seguimiento del equipo. ¿Qué significa eso? Que nosotros vamos a tener 12 jugadores, 14, 16 jugadores, los que sean, y nosotros, mediante mediante test físicos, deberíamos llevar un seguimiento de esos jugadores, ¿no? Desde el principio de temporada con controles incluso periódicos a final de temporada, y si seguimos otras temporadas tras temporadas, ¿no? Es decir, seguir un poco cómo va siendo el proceso de mejora física del jugador, ¿no? Pues el control de masa corporal de los jugadores, es decir, una serie de observaciones físicas y médicas que nos van a servir en el futuro para ir viendo el proceso de la evolución de estos jugadores. Luego, de cara a cosas un poco más técnicas, pues, por ejemplo, nosotros en baloncesto somos muy amantes, la mayoría de los entrenadores somos muy amantes de las estadísticas, ¿no? Por ejemplo, las estadísticas de tiro, ¿no? Y ver en qué posiciones específicas, en qué puestos, desde qué distancias los jugadores son más efectivos o no, ¿no? Es decir, que test también, desde el punto de vista técnico, sería muy importante hacer un seguimiento para conocer las características de nuestros jugadores, y eso nos sirva en un futuro, pues nos pueda servir de ayuda luego en la hora de plantear jugadas, en la hora de plantearse algunas cosas que puedan llegar a ser importantes en el ámbito competitivo, ¿no? Es decir, última jugada de un partido, pedimos tiempo muerto y bueno, vamos a ver qué queremos hacer, tener las cosas claras y vamos a llevar el balón a este jugador y bueno, y queremos que tire desde esta posición porque es la más efectiva, en la que más efectividad tiene, ¿no? Luego, aparte de todas estas cosas, yo creo que un entrenador en categorías iniciales tiene que llevar el rendimiento académico y el rendimiento extradeportivo del jugador lo tiene que llevar también a rajatabla. Es decir, nuestros jugadores lo primero son los de estudio y tienen que ser buenos estudiantes y tienen que ir aprobándolo todo. Y tienen que comportarse bien en casa porque tenemos muchas veces jugadores que se comportan con nosotros fenomenal, pero luego con sus padres pues no se comportan bien. O en el instituto no se comporta bien, o en el colegio no rinden, o están más pendientes o solamente están pendientes del baloncesto y no están pendientes de su deber, de su trabajo, entre comillas, que es el estudio, ¿no? Bueno, hablamos también de habilidades comunicativas que hemos estado hablando, ¿no? Tengo que ser capaz de tener una comunicación fluida con nuestros jugadores, pero no solamente en el tema baloncestístico, en el tema pedagógico o didáctico, sino en todos los aspectos de la vida, ¿no? Según los niños las niñas se van haciendo mayores, van adquiriendo su personalidad propia, y ser capaz de empatizar con ellos, hablar de otras cosas extra baloncestísticas, pues nos puede ayudar a conseguir ese ambiente de grupo que todos necesitamos, ¿no?
La capacidad comunicativa con las familias. Importantísimo tener una comunicación fluida con las familias. ¿En qué? En todo aquello que no es puramente técnico, evidentemente. Las familias, los padres, las madres nunca se van a meter en los temas técnicos. Pero sí, nosotros tenemos, oye, ¿por qué no ha venido a entrenar hoy? No, sabes que me tienes que avisar. No, es que está malo. Bueno, ¿qué es lo que tiene? No, es que, es decir, ¿cómo van los estudios? ¿Cómo se porta? Vamos a ayudarle. Desde el club vamos a ayudarle a que vaya mejorando. No sé si me ha cortado. Quedaba poco tiempo y no sé si se ha cortado. No se te ha cortado. No se ha cortado. Seguimos, ¿no? Muy bien. Entonces, por ejemplo, es importante. Si se corta, volvemos otra vez. Perfecto. Pues es importantísimo esa comunicación con las familias, ¿no? En algunas ocasiones los entrenadores nos hemos visto involucrados en conflictos familiares. Y esto, familia desestructurada, o familia que el padre y la madre están separados. Es decir, nosotros no, nuestros jugadores no son pequeñitos niños que vienen ahí a entrenar. Intentamos enseñarles baloncesto y se van, ¿no? Tiene que haber una comunicación para que haya un proceso también de ayuda entre unos y otros, entre los entrenadores, entre el club y las familias, con el objetivo de trabajar y de ir todos a uno